Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este AMPAC online denominado Reformas Laborales que se avecina para el patrón del campo. Muchísimas gracias. Tuvimos muy buen registro y la mayoría de las personas que se inscribieron ya están presentes. Muchas gracias por su paciencia. Estábamos dando tiempo de que todas las personas pudieran entrar. Vamos a dar la bienvenida al expositor, es el licenciado Gustavo Robles Valderrama. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Cuenta con un diplomado en Derecho Laboral y de Seguridad Social, con validación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y desde hace 10 años es asesor jurídico de AMPAC y en el 2021 asumió el cargo como director de ejecución y cumplimiento del acuerdo de suspensión de este organismo. Además, es abogado litigante en materia administrativa y fiscal. Le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que haya escuchado a nuestra membresía que nos había pedido que elaborara una presentación sobre estos temas que definitivamente van a afectar en muchas formas al patrón del campo. Gracias, Gustavo. Adelante. Muchas gracias, Karina. Buenos días a todos los socios asistentes. Vamos a comenzar. Con este tema, reformas laborales que se avecina para el patrón del campo. Me decidí a hacer este tema porque hay muchas dudas en el gremio agrícola en relación, primero que nada, al Poder Judicial, a la famosa reforma al Poder Judicial, que lo han escuchado en noticias durante los últimos 2, 3 meses. Y pues ya, finalmente se concreta esa reforma al Poder Judicial, pero hay que ver de qué manera afecta al patrón del campo y al ciudadano común, ¿no? Hice un análisis lo más centrado posible, objetivo posible, para que ustedes entiendan bien cuáles van a ser los alcances de esa reforma al Poder Judicial de la Federación y pues que la entiendan y comprendan bien los alcances de la misma y cuál va a ser su posible afectación al gremio agrícola. También vi las propuestas que están en el tintero entre la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y ver pues cuáles van a ser las posibilidades de impacto para el patrón del campo y también las reformas que ya vienen, que ya fueron votadas, ya es ley y tienen que aplicarlas dentro de su empresa, ¿no? Entonces vamos a analizar eso. Y también el tema del horario extraordinario como forma de explotación laboral, ¿no? Que es de los temas más relevantes, más nuevos que están ahí en el tintero. Vamos a analizar brevemente pues cuáles son las reformas, cómo podemos evitar caer en ese delito de explotación laboral con algunos formatos que los vamos a ver durante esta plática. Y bueno, pues comenzamos con los temas, ¿no? Aquí están los 3 temas que vamos a abordar, que ya los comenté brevemente aquí con todos ustedes. Primero que nada, ¿en qué consiste esta reforma o la triste, célebre reforma al Poder Judicial Federal, ¿no? El 15 de septiembre se publica en el Diario Oficial este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en materia de reforma al Poder Judicial, ¿no? Fue una reforma, un cambio estructural de fondo a cómo se administra la justicia en nuestro país, siendo el tema de la elección popular, que es el que más ha causado ruido pues, en redes, en la televisión, incluso entre los propios Poder Judicial actual, pues es un tema controversial y que se ha discutido mucho, ¿no? Básicamente con esta reforma pues se da una elección popular de todos los juzgadores, tanto federales como locales, y es el eje fundamental, ¿no? que se buscaba en este cambio. Vamos a analizar la reforma en 3 apartados, ¿no? Primero, ¿qué significa que la elección popular de ministros, magistrados y jueces, cómo se va a llevar a cabo por parte del INE, que es la institución pues, que le corresponde agendar estas elecciones? La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasa ahí de tener 11 pasa a 9 ministros, y la desaparición completa del Consejo de la Judicatura Federal para pasar a un tribunal de disciplina judicial, ¿no? Que así lo llama la propia ley, ¿no?
Entonces vamos a pasar a ver aquí como el tema más controversial pues dentro de esta propia reforma y que es la elección popular de ministros, magistrados y jueces, ¿no? Con la entrada en vigor de esta reforma, todos los juzgadores del país en 2 etapas, ahorita voy a comentar cómo van a ser, serán electos por voto popular el primer domingo de junio del 2025. Esta fue la primera ola de cambios que se vienen de elección popular de los jueces. El primer domingo de junio del 2025 se lleva a cabo elecciones y las personas que resulten electas para ser juzgadores, tanto federales como locales, pues tomarían posesión de su cargo el 1 de septiembre de 2025, ¿no? Y aquí lo pongo. La elección de los juzgadores se dividirá en 2 etapas. La primera es el 1 de junio del 2025, salimos todos a votar. ¿Y qué se elige? Pues la totalidad, aquí sí, de los ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina, que es el que básicamente va a calificar la actuación de los jueces a nivel nacional, las vacantes de la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral, y la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito, ¿no? Alrededor de 860 puestos son los que están en vigor o van a estar en elecciones, mientras que en el 2027, pues se elige la otra mitad restante de magistrados y jueces federales, así como 7 magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como les comentaba, el 1 de septiembre del 2025 es cuando esta reforma ya entra en efecto y ya entrarían en vigor los nuevos, en funciones, perdón, los nuevos jueces electos, ¿no? El INE, pues será el responsable de organizar, supervisar y fiscalizar el proceso electoral extraordinario, en donde la campaña de todas las personas que pretendan ser jueces, tanto federales como locales, pues tendrán 60 días para llevar a cabo su campaña. La ley dice que no se permitirá el financiamiento ni público ni privado, y las personas candidatas pues tendrán derecho de acceso a radio y televisión conforme lo marque el propio INE y según lo que marquen los tiempos de participación de manera equitativa. Y además, estos podrán participar en foros de debate que organice el propio Instituto Nacional Electoral, a tema debate, que eso ya estamos acostumbrados a verlo, o aquellos brindados gratuitamente, muy importante, por el sector público, privado o social en condiciones de equidad. Si las escuelas de derecho quisieran organizar algún debate, que seguramente así va a ser, bueno, pues mientras sea de manera gratuita y equitativa entre todos los candidatos a un puesto de elección popular para juzgador federal o local, pues se va a permitir, ¿no? Esto es la propia elección. El otro punto es la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte, recordemos que es el máximo tribunal constitucional y la máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México, ¿no? La reforma establece una reducción en la cantidad de ministros integrantes de la Suprema Corte. Esta pasa a ser 9 en lugar de los 11 actuales, ¿no? Y disminuye, el cargo antes era 15 años, que para ser electo o en funciones durabas 15 años siendo ministro de la Suprema Corte, ahora pasa a 12 años, no lo disminuye. También se eliminan las 2 salas. Antes se dividían, o actualmente, perdón, se dividen en 2 salas toda la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia. Ahora no, ahora se tomará solamente en un pleno y actuarán los nueve ministros, ¿no? Para optar al puesto de ministro, cambia totalmente lo que es la carrera judicial o la carrera meritoria o tener pues mayores conocimientos, digamos, ¿no? Para optar al puesto será necesario contar con el título profesional de licenciado en Derecho, con un promedio de al menos 8, así lo maneja la propia ley, una práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Aquí, ojo, no dice actividad judicial, o sea, no es que tengan experiencia en la impartición del día de la elección de la convocatoria. Y muy importante, la remuneración de los miembros de la Suprema Corte nunca podrá ser superior a la del Ejecutivo Federal, que más o menos anda en 116,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, con esta ley, pues disminuye drásticamente el salario de todos los servidores públicos del poder Judicial de la Federación a no más de esos 116,000 pesos que es lo que percibe el Ejecutivo Federal. Se torna complicado el tema de la elección de los ministros de la Suprema Corte, y esto lo va a vivir el INE, lo cual ahorita más adelante vamos a ver que pues realmente
no hay un criterio que tomar o algún camino que seguir en la elección. Si bien ya empezó este proceso, el INE hizo su primera reunión con todos sus consejeros, pues para ver de qué manera llevar a cabo una elección. Sin embargo, a como está planteada la propia ley, pues se torna que va a ser virtualmente imposible o muy complicado, pues que toda la ciudadanía conozca los perfiles de todos los postulantes a ser jueces de distrito, perdón, a ser jueces federales y a ser jueces locales. Simplemente para que tengan una idea de lo complejo que va a ser esta elección, y esto lo puso, es un pantallazo de la mañanera de la Secretaría de Gobernación, donde ella muestra la boleta de elección del 1 de junio del próximo año para elegir a la Suprema Corte de Justicia. Aquí el ciudadano, en la parte de enfrente van a venir 5 renglones donde tú vas a poner a qué ministras mujeres quieres elegir, y abajo vienen los espacios para 4 ministros hombres que tú quieras elegir. Lo complejo viene cuando volteas la boleta. En la boleta vienen 92 posibilidades que tú puedes elegir para ser ministro de la Suprema Corte. Y de esas 92 posibles elecciones, pues tú lo vas a tener que poner de puño y letra en la primera parte de la boleta. O sea, vas a poner, si tú crees que la ministra Piña, Norma Piña, debe de continuar en funciones, pues así lo vas a poner en el renglón número 1 y así sucesivamente. Lo cual pues trae un problema de tiempos de elección, porque lo que normalmente, y esto lo tiene contabilizado el INE, te lleva 1 minuto y medio a 2 minutos y medio seleccionar a los candidatos en una boleta electoral, pues el INE está previendo que esto dure por ciudadano 30 minutos la elección. Porque esto solamente es para la Suprema Corte de Justicia, para los ministros, pero hay que ver que al ciudadano se le pueden dar en algunos estados hasta 23 boletas de elección para juzgadores federales, ¿no? Entonces veo muy, muy complicado que realmente el ciudadano pueda llevar a cabo pues una elección consciente y acertada de este tema. Habrá que ver cómo lo organiza el INE, porque hasta la fecha pues no hay alguna posibilidad o reglamentación en leyes secundarias, que son las que están abajo de esta reforma al Poder Judicial, pues que nos indique o nos dé una luz de cómo se va a llevar a cabo el proceso judicial, ¿no? Pero bueno. Otro de los temas medulares, ahorita vamos a continuar, ¿no? Con el tema de la aplicación de este cambio del Poder Judicial, pero otro de los temas fundamentales, pues es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal. La entrada en vigor de esta reforma da la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? El cual se integrará por 5 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional, y el cual tendrá como principal labor pues recibir todas las denuncias de cualquier persona o autoridad en contra de trabajadores del Poder Judicial Federal, pero además los investigará y en su caso sancionará. Además, también puede dar vista al Ministerio Público en caso de la comisión de delitos, y también podrá solicitar juicios políticos ante el Congreso de la Unión. O sea, básicamente las facultades que tendrá pues son bastante amplias. Entre las sanciones que puede aplicar este tribunal, pues son tras concluir que hubo alguna falta o determinar que hubo alguna falta, pues se encuentran amonestación, suspensión, sanción económica, destitución o inhabilitación de las servidores públicas, con excepción de los ministros de la Suprema Corte, que ellos son juzgados de manera diferente, ¿no? Por otro lado, todos los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, pues también deberán evaluar el desempeño de los magistrados de circuito y jueces de distrito que resulten electos en los comicios federales que correspondan durante su primer año. Básicamente, los nuevos juzgadores que entran, pues van a estar supervisados con lupa por parte de este Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Ellos podrán emitir medidas de fortalecimiento, le llaman, o si la persona no acredita o se niega a acatar las medidas, pues puede ser suspendida hasta 1 año. Si continúa con la falta, pues el tribunal deberá iniciar el proceso de destitución correspondiente. Ahorita vamos a ver los peligros de tener un tribunal de estas características para la ejecución del Poder Judicial, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Aquí se ha escuchado mucho, lo han escuchado en redes, lo han visto en la tele, y muchos estudiosos del derecho, muchos ministros incluso, muchos magistrados han dado pláticas en relación
¿A cuáles van a ser los riesgos de la reforma al Poder Judicial Federal? Riesgos son muchos, enumeré cinco, que son los principales que yo considero y que de inmediato eso lo viviría la ciudadanía en la impartición de justicia, ¿no? El primer tema y el tema medular, pues es que se pondría en riesgo, si es que no se perdería, la independencia del Poder Judicial. Los cambios derivados de la nueva reforma ponen en riesgo la independencia del mismo poder, ya que la elección popular de los cargos implica la inminente intervención de partidos políticos y otros grupos de interés en los perfiles de las personas encargadas de la impartición de justicia. ¿Por qué es esto? Porque finalmente las listas de juzgadores van a ser una por parte del Ejecutivo Federal, otra por parte del Poder Legislativo y otra por parte del Judicial, del Poder Judicial. Sin embargo, el partido que gobierna este país, pues controla tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, el cual va a tener injerencia pues en poner a los candidatos que ellos deseen, y el poder judicial pues abiertamente ha sido tachado de que hay corrupción, de que hay nepotismo y de que finalmente la reforma al Poder Judicial responde a un llamado de la ciudadanía a librar a este poder de la corrupción que en él habita, así lo manifiesta el propio gobierno. Entonces, difícilmente un ciudadano pues va a votar a favor de los candidatos que ponga el Poder Judicial. Incluso en la boleta de elecciones vienen separados los candidatos que sean del Poder Judicial y que estén en funciones, ¿no? Esto, pues, de mi parte lo considero equivocado porque te muestra o hace una distinción contra todos los candidatos que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues así básicamente el ciudadano podrá ver cuáles son los candidatos del Poder Judicial y si en redes y si públicamente se les ha señalado de corruptos, pues difícilmente la ciudadanía los va a elegir, ¿no? Creo que eso es un punto bastante grave en el tema de la integración de las boletas electorales, ¿no? La reforma constitucional al Poder Judicial parte de la falacia de asumir que los jueces electos tienen más legitimidad a partir de un ejercicio de popularidad. Este tema o esta retórica la van a escuchar por parte de muchos que apoyan la propia reforma al Poder Judicial, que al ser electos los jueces de manera democrática, por así decirlo, pues adquieren legitimidad cuando no hay algo más alejado de la realidad, ya que el Poder Judicial está para enfrentar a los poderes políticos y económicos del abuso de autoridad y de la violación de derechos humanos. O sea, no funciona de la misma manera que elegir a un presidente, que elegir a un diputado. En este caso, ocupamos jueces que estén libres de cualquier interés, ya sea político y económico o de poderes fácticos en una sociedad. Entonces, el tema de elegirlos popularmente, pues solamente incrementaría, según mi humilde postura, pues cómo van a tener intereses partidarios e intereses políticos, políticos y de poderes fácticos por los propios jueces que resulten electos, ¿no? Entonces, ese es el primer riesgo, que se pierde completamente la independencia del Poder Judicial. Otro de los riesgos, pues es el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el cual sería una herramienta para sancionar a los jueces que no compartan las políticas de gobierno. Tal cual como está planteado la propia ley o el propio cambio al Poder Judicial, pues abre las puertas, ¿no?, a que el Tribunal de Disciplina Judicial pues pueda sancionar a las y los juzgadores que decidan a favor de los derechos humanos, pero en contra de las políticas de gobierno, ¿no? Porque el Tribunal de Disciplina pues tendrá la facultad de remover o sancionar jueces que por actos u omisiones afecten el interés público, lo cual apunta a que dicho organismo pues pudiera ser utilizado como una instancia de persecución política, ¿no? Más aún que las decisiones que emita este Tribunal de Disciplina Judicial pues son completamente inapelables, ¿no? No hay un recurso o una apelación en contra de lo que determina estas 5 personas que van a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial, lo cual pues es bastante grave, ¿no? Otro de los temas principales o de los riesgos de la reforma al Poder Judicial Federal, pues es que es el fin de la carrera judicial. La reforma no exige que las personas aspirantes a los cargos de elección pues demuestren su capacidad para ocuparlos, lo cual genera
pues un estado de indefensión y un riesgo altísimo de que las sentencias que ellos emitan pues no tengan el nivel de tecnicismo jurídico ni los conocimientos necesarios para emitirlas. ¿Cómo funciona actualmente? Mediante exámenes de oposición y a mayor cantidad de estudios que tú tengas, pues puedes ir ascendiendo dentro del Poder Judicial. Es la famosa carrera judicial. A mayores méritos, pues hay mayores posibilidades de que tú llegues pues a ser juez de distrito o magistrado en una sala federal. Con esta reforma se elimina eso y los únicos requisitos exigidos para ser juez, ministro, magistrado, pues generan, creo yo, un retroceso en la profesionalización del Poder Judicial, esto aumentando el riesgo de que los perfiles electos pues no sean los adecuados, ¿no? Para la impartición de justicia, y ya que estos cargos pues requieren de una preparación y herramientas bastante técnicas para la resolución de los casos, pero al terminar el tema de carrera judicial y meritorios, y pasar a que sea el juez más popular el que resuelva mi asunto y no el juez más preparado, pues es un riesgo inminente para la seguridad jurídica de todo el país, ¿no? Otro de los riesgos, y esto ya viene en materia pues internacional, es que la nueva estructura del Poder Judicial pues podría entrar en conflicto con la esencia del TEMEC, ¿no? Que aunque si bien no incluye reglas específicas acerca de la estructura del sistema judicial, el propio tratado, pero lo que sí exige es que esta impartición de justicia sea imparcial y sea independiente, lo cual en diversos tratados lo podemos ver de México y Estados Unidos y Canadá, y aquí les pongo cuáles serían en específico las partes del TEMEC que estarían violentando con la entrada en vigor de esta regla al Poder Judicial, porque sin duda se rompe la imparcialidad de los que van a ser electos y la independencia de los jueces que van a ser electos, ¿no? Aquí les pongo el capítulo 14, inversión, que es el capítulo fuertísimo y que nos va a pegar de manera, si bien no inmediata, pero sí al mediano plazo. La otra es el tema laboral, que también el nearshoring pues estaría afectado por este tema, tanto el tema de inversión como el tema laboral, y el tema de la publicación y administración, donde dice que sean todos estos capítulos del TEMEC piden que los tribunales sean imparciales y sean independientes, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque seguramente Estados Unidos pues va a tomar medidas, Estados Unidos y Canadá, pues medidas de ajuste contra México en contra de entrada en vigor de esta reforma. Otro de los temas que yo veo como un riesgo grave es que el proceso electoral es complejo y sin reglas claras. Y esto lo menciona el propio INE, ¿no? Donde básicamente aceptó la consejera presidenta, pues que desconoce totalmente cómo llevar a cabo una elección de esta magnitud, y pide ayuda a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para que a la brevedad pues den los lineamientos correspondientes para poder llevar a cabo este ejercicio electoral, ¿no? Lo triste, pues es que el Congreso ni siquiera ha comenzado la elaboración de las leyes secundarias, que son las que pudieran dar un poquito de luz para reglamentar el proceso. Entonces el INE pues tendría que trabajar con criterios internos, con criterios propios para llevar a cabo esta elección. Según estimaciones de la propia consejera presidente del INE, podrían ser casi 900 cargos a elegir en esta primera experiencia, y considerando que la reforma estableció que la mitad de jueces y magistrados se elijan en el 2025 y la otra mitad en el 2027, pues otros 900 cargos, ¿no? Aquí viene lo complejo. Según funcionarios del INE, en una elección en la que los electores, esta es una elección que los electores pudieran recibir hasta 25 boletas distintas con 100 candidatos en el caso de ministros, 90 candidatos en el caso de magistrados, 80 en el caso de jueces de distrito. No hay certidumbre sobre el número de boletas electorales que recibiría un ciudadano para votar. Si un ciudadano recibe 25 boletas distintas para votar, pues difícilmente, simplemente el tema del tiempo pues sería bastante complejo, ¿no? El INE dice que 30 minutos por ciudadano para votar, y está viendo la opción, ahorita lo vamos a ver, de que la jornada electoral pues sea de 2 días, o incluso hay consejeros que dicen que se ocupa una semana completa, ¿no? Teniendo un costo que va de los 4,000 millones de pesos a los 7,000 millones de pesos, depende de la complejidad que el INE imponga para esta nueva elección. Entonces el tema
de las boletas va a ser algo muy, muy complejo. Aquí les pongo importante, y esto es un sentir propio. Ante un proceso electoral tan complejo y sin reglas claras, pues difícilmente el ciudadano está interesado en acudir a las urnas y emitir su voto, ¿no? Aunado que es virtualmente imposible conocer todas las candidaturas posibles a juzgadores a nivel nacional. Como ya les comentaba, 92 candidatos solamente para el tema de ministros de la Suprema Corte, más todos los jueces que tienes que nombrar, ojo, federales y locales, ¿no? Entonces va a ser una locura, la verdad, esta elección, lo cual creo yo va a terminar en un amplio abstencionismo de un 80% y un desinterés completo por parte del electorado para elegir a quienes van a ser sus juzgadores, lo cual va en contra de la premisa que alega el gobierno de que se van a legitimar los juzgadores a través del voto, porque difícilmente el ciudadano, al no entender la elección y al ser tan compleja, pues va a emitir su voto, ¿no? ¿Qué implicaciones tendrá la reforma al Poder Judicial para el patrón del campo? De entrada, aquí lo divido yo en 4 afectaciones directas o cuáles son los tribunales en donde el patrón del campo pues asiste por cuestiones de violación de derechos humanos, por cuestiones de créditos fiscales, por cuestiones de incumplimiento de algún contrato laboral, alguna demanda laboral, algún problema, no pago falta de pago de algún pagaré. Son los tribunales administrativos federales. Vamos a analizar cuál es la afectación directa al patrón del campo, los tribunales locales laborales, los tribunales civiles y mercantiles locales y los tribunales federales, tanto en amparo indirecto como el amparo directo, ¿no? De entrada, a cualquier ciudadano, el impacto directo para el patrón del campo y para cualquier ciudadano en general es que este nuevo sistema, lejos de hacer justicia más accesible y más cercana a la ciudadanía, pues hará más lentos los procesos, ¿no? Entre otras razones, como ya lo comenté, por la falta de personas calificadas y saturará aún más el sistema de justicia que ya de por sí está saturado, ¿no? Al no tener jueces, al tener jueces electos de manera popular y no el juez más apto para el caso, pues esto va a complicar muchísimo las cosas y la línea de aprendizaje para esos juzgadores pues puede pasar bastante tiempo para que efectivamente puedan brindar pues unas sentencias acorde al asunto que se les muestra, ¿no? Esa es la primera afectación que yo veo, ¿no? Los tribunales administrativos federales, este es muy recurrente por parte del patrón del campo asistir a algún juicio. A este no le veo yo una afectación directa por lo siguiente, porque este tribunal no depende del Poder Judicial, depende directamente del Poder Ejecutivo. Realmente el Ejecutivo es el que nombra a estos ministros y luego a estos magistrados, perdón, y luego estos son electos por parte del Senado, ¿no? Entonces esto no cambiaría la manera de elegir a los juzgadores, ¿no? Ante estos tribunales, el patrón del campo pues siempre lleva la defensa de cualquier acto emitido por una autoridad administrativa y fiscal, esto es, el SAT, tú tienes algún problema, algún crédito fiscal con el SAT, el IMSS, el Infonavit, alguna multa administrativa, que son muy comunes las revisiones, y ahorita lo vamos a ver, de la propia Secretaría del Trabajo Federal y Dirección del Trabajo del Estado. Al ser sanciones administrativas, pues uno tiene que recurrirlas ante los tribunales administrativos federales. Pero ojo, si no se obtiene una sentencia favorable ante dicha instancia judicial, y puede pasar muchísimo que cambien los criterios ante el Tribunal Administrativo Federal y ya no le estén dando la razón al propio patrón del campo, entonces tendrías que irte a una instancia superior, a un juicio de amparo directo. Este se presenta ante el tribunal colegiado, pero ojo, el tribunal colegiado pues ya contará con juzgadores electos por el voto popular, con todas las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Como ya lo comentamos, la falta de imparcialidad en las decisiones y la falta de conocimiento del juzgador bueno, que llegue a ser tribunal colegiado, ¿no? Porque incluso la votación llega al absurdo de ser por tómbola, ¿no? Entonces, aparte de que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial ponen sus ternas, aparte estas se meten en una tómbola para decidir, pues, quién va a ser el juez electo, ¿no? Todavía dejan a la suerte el tema de la impartición de justicia, pues lo cual evidentemente va a repercutir en los justiciables y en todos los ciudadanos, ¿no?
Aquí sí, la afectación directa, tribunales locales laborales. Estos tribunales dependerán directamente del Poder Judicial de los estados, ¿no? Los estados van a replicar lo que se hace en materia federal para elegir a sus juzgadores, y el cual los jueces van a ser electos también por el voto popular, y estos pues carecerían de elementos de imparcialidad y muy probablemente de conocimientos técnicos necesarios pues para resolver los asuntos, y en el caso de obtener una sentencia condenatoria en primera instancia en contra del patrón, pues si uno se va al tribunal colegiado, a la materia del amparo directo, pues de la misma manera, y como ya les comenté, pues lo resolvería un juez con falta de imparcialidad y de los conocimientos técnicos necesarios, ¿no? Entonces, esa es la afectación directa que se va a vivir. Esto pasaría a partir del 1 de septiembre del 2025, que es cuando entre en vigor, bueno, cuando ya entran en funciones todos los juzgadores electos, ¿no? Otra de las afectaciones directas pues son los tribunales civiles y mercantiles locales, ¿no? En caso de algún incumplimiento de contrato de crédito, alguna prestación de algún servicio que no lo cumplan, arrendamiento de tierras, algún contrato que el inquilino no se quiere salir, incumplimiento de pago de algún título de crédito, algún problema que ustedes tengan con el pago de un pagaré, algún título de crédito, algún cheque que no tiene fondos y quieran demandar a la persona que expidió el cheque, pues también tendrían que acudir a los tribunales civiles y mercantiles locales, ¿no? Y estos tribunales dependerán directamente del Poder Judicial de los estados, el cual, al ser los jueces electos de la misma manera por el voto popular y no por los méritos o por los conocimientos, pues difícilmente van a resolver de manera imparcial y con los conocimientos técnicos necesarios. De la misma manera, si tú quisieras recurrir esas sentencias, irte a un amparo directo, pues de la misma manera será resuelto por un tribunal colegiado electo de manera popular. Y ojo, los tribunales federales, la afectación directa que tendríamos es en la cuestión del amparo indirecto y el amparo directo. El juicio de amparo, recordemos que es un medio de control constitucional de carácter judicial que tiene el principal objetivo es asegurar la protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas frente a actos, omisiones o normas emitidas y aplicadas por cualquier autoridad. Ante cualquier acto de autoridad que violente los derechos humanos del ciudadano, pues tenemos el amparo, ¿no? El amparo indirecto, y en caso de sentencias en contra de los intereses del ciudadano, pues tenemos el amparo directo, ¿no? Pero ojo, con la entrada en vigor de esta reforma y a partir del 1 de septiembre del 2025, pues ya los tribunales, al ser electos de manera popular, pues difícilmente van a responder a un tema o respetar los derechos humanos, y van a responder más a temas políticos, a temas de control de intereses o a los poderes fácticos del Estado, ¿no? Entonces, cuando uno quiera presentar un amparo en contra de otorgar alimentos contra los trabajadores, a los trabajadores del campo, que es lo que estamos viviendo en este momento, pues ya esto sería resuelto por un juez de distrito en un amparo indirecto, pero seguramente resuelto pues no a la luz de los derechos humanos, sino a la luz de otros intereses que no tendrían absolutamente nada que ver en un juicio, ¿no? De la misma manera, algún amparo en contra de la expropiación de terrenos agrícolas, pues de la misma manera, pues esto sería resuelto por jueces parciales, no imparciales, y el amparo en contra de leyes fiscales, pues ya pasaría a la historia básicamente, ¿no? El amparo directo en contra de sentencias en juicios administrativos, civiles o laborales, que es lo que yo les mostraba aquí, pues también va a ser resuelto por un juez parcial o muy probablemente por alguien que no tenga los conocimientos necesarios, conocimientos técnicos, para llevar a cabo la resolución del juicio, ¿no? Entonces, como vemos, pues son muchos los riesgos y las afectaciones que pudiera repercutir para la ciudadanía en general y para el patrón del campo, ¿no? En específico, por el tema de que el patrón del campo, ante una violación de alguna autoridad, ante alguna violación de derechos humanos, pues tiene que recurrir ante estos tribunales, ante alguna demanda laboral por parte de un jornalero del campo. Bueno, pues estos jueces ya van a ser nombrados de manera popular, y no precisamente el más apto va a estar ahí. Los mismos requisitos para elegir a los jueces, pues son mínimos. Para ser juez de distrito simplemente tienes que haber cursado la carrera de Derecho y tener 8 como promedio mínimo y ser electo, ¿no? En la famosa tómbola de manera popular, pero ni siquiera te pide un tiempo de ejercicio de carrera judicial, mucho menos de ejercicio en carrera jurídica, ¿no? Para la magistratura sí ya te pide al menos 3 años
como abogado litigante o que hayas trabajado en algún juzgado, ¿no? Pero sí, los requisitos pues pasaron simplemente a que tengas un título de derecho sin tener alguna maestría, algún doctorado o algo que te pudiera pedir de requisito para acceder a algún puesto de juzgador federal, pues lo cual lo veo muy grave, ¿no? Eso en tema del poder judicial, ¿no? Si hay preguntas o algo, normalmente, o como hemos funcionado, es que las ponemos en el WhatsApp, aquí en la pizarra, y la voy respondiendo una por una. Y al final, pues abrimos micrófono para el que quisiera participar, pues con todo gusto vemos esos temas, ¿no? Ahora pasamos al tema de las reformas legales en discusión, ¿no? Así como las que ya han sido aprobadas ante la Cámara de Diputados y Senadores. Recordemos que antes de la entrada en vigor del nuevo Congreso, pues quedaron en el tintero muchas reformas laborales que iban a afectar pues de manera directa, no nomás al patrón del campo, no nada más al patrón del campo, sino a cualquier empresario en nuestro país. Dígase la disminución a 40 horas semanales, pago de aguinaldo al doble, prima vacacional, prima de antigüedad iban a aumentar también. Y pues todo eso quedó en el tintero y ahorita vamos a ver cada una de ellas, en qué situación se encuentran y cuáles son las posibilidades de que éstas sean aprobadas, tomando en consideración pues la agenda de la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para ver cuáles son los intereses de ella y ver si efectivamente o si consideramos que hay un riesgo directo de que estas reformas sean aprobadas y pues cuál sería el impacto para el patrón del campo, ¿no? De entrada, y les voy a poner aquí en rojitas la que es ley vigente, esta finalmente pues ya se tiene que cumplir. Recordemos que desde el 25 de enero del presente año pues ya entra en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la reforma a la Ley del Seguro Social, donde contempla la obligación de proporcionar alimentos, en específico en el artículo 283, donde dice que ya es obligación del patrón del campo pues proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana, suficiente y variada. Actualmente no ha habido revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cumplimiento a esta normatividad. Seguramente al inicio del próximo año pues van a comenzar a analizar todos los requerimientos que hizo la reforma de enero del presente año, ¿no? Actualmente pues están en vigor y varios patrones del campo pues optaron por presentar amparos directos, amparos indirectos ante un juez de distrito para ver la ilegalidad de esta imposición por parte de la Ley Federal del Trabajo. Aún no hemos tenido alguna resolución por parte de algún juzgador federal que nos pudiera dar un criterio, ¿no?, sobre cómo va a resolver de fondo el asunto. Sin embargo, ya hay suspensiones provisionales y hay suspensiones provisionales negadas, ¿no? Realmente los criterios pues son muy cambiantes. Culiacán puede tener un criterio, los Mochis los está concediendo, Jalisco los concede, Guanajuato niega la suspensión provisional. Entonces, sí, los criterios son muy variados, pero todavía todavía estamos a la espera de cuál va a ser el criterio definitivo, el criterio de fondo que resuelve el asunto y si declara la ilegalidad de esa norma, que ojo, el amparo solo defiende pues a la persona que lo promovió, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Empezamos por el costo para los patrones del campo. Este costo en un análisis que hicimos en la AMPAC, esto varía de entre 40 a 60 pesos dependiendo de la infraestructura que tenga el patrón del campo, porque recordemos que muchos patrones pues ya tienen comedores, ya tienen la mano de obra o la industria para llevar a cabo, otorgar alimentos. Esto lo hacían a través de un pago que hacía el trabajador del campo. Sin embargo, bueno, pues con la entrada en vigor de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues ya no puedes cobrar nada al trabajador del campo. Es una prestación completamente gratuita y se calcula en un costo diario de 60 pesos con un costo semanal de 300 pesos, 360 pesos y un costo por trabajador del campo, tomando una temporada de 27 semanas en 9,720 pesos, ¿no? Esto, ante una nómina agrícola, pues se considera un 16,88% de incremento. Lo grave de aquí, y esto es verlo ya en macro, en cuánto representa para una empresa de 100 trabajadores hasta 1,000 trabajadores,
pues una empresa de 1,000 trabajadores no es para menos, son 9,720,000 pesos lo que tuviera que invertir un patrón del campo para dar cumplimiento a esta normatividad, ¿no? Entonces es bastante costoso, como ya vimos, 16,88% de incremento de nómina agrícola más o menos es lo que representaría cumplir con lo que marca el otorgar alimentos, ¿no? ¿Qué recursos legales tenemos? Tenemos el amparo indirecto ante un juez de distrito contra el primer acto de aplicación. Esto es, si ustedes recordarán, el amparo indirecto tiene dos momentos de presentación. Una es a la publicación de la ley ante el Diario Oficial de la Federación, que tenemos 30 días hábiles posteriores a la publicación, y esto pues ya terminó, ya no estamos en ese plazo. Pero ahora se da una segunda oportunidad, que es contra el primer acto de aplicación, que es contra la visita de inspección que haga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y donde le requiera al patrón del campo el cumplimiento de esta normatividad, pues bueno, ahí sería el primer acto de aplicación por parte de la ley, y ahí empiezan a correr el término de los 15 días hábiles que aquí les pongo, ¿no? Ustedes tendrán 15 días hábiles siguientes al acto de aplicación para presentar algún amparo indirecto en contra de la determinación de la visita a la Secretaría del Trabajo. Solo puede ser individual, evidentemente, porque a cada quien pues, va a llegar la Secretaría del Trabajo pues, de manera escalonada, no llega de la misma manera a todas las agrícolas. Solo se podrá beneficiar de los resultados del amparo, pues quien promovió el amparo. Muy, muy importante, porque había la idea de que si un agrícola obtiene una sentencia favorable, pues que se beneficiaban todas las agrícolas en general. Esto es incorrecto, solo se beneficia quien promovió el amparo. Y en caso de que no quisieran promover el amparo, pueden promover el juicio de nulidad ante un tribunal administrativo, un tribunal que ya les comentaba anteriormente, en contra de la imposición de alguna multa, ¿no? Porque puede pasar que ustedes ante la visita de inspección presenten el amparo indirecto para declarar ilegal el tema de otorgar alimentos a los patrones del campo. Sin embargo, la visita de inspección de la Secretaría del Trabajo va a continuar y les va a determinar una multa. Pudieran a la par meter el juicio de nulidad para declarar ilegal esa multa y también tener el amparo indirecto en contra de la legalidad de otorgar alimentos a los patrones del campo. Entonces puede haber duplicidad ahí de juicios, ¿no? Preguntas frecuentes. ¿Los trabajadores del empaque son considerados trabajadores agrícolas? Sí, esta es una pregunta que fue muy recurrente cuando esto inició, cuando se dio la reforma. El trabajador de empaque es considerado un trabajador del campo, ¿no? Lo cual podemos observar de una lectura a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, a las distintas normas oficiales y muy importante también a la definición de la CONASAMI en relación a los salarios mínimos profesionales, donde ahí específicamente determina pues que el tema de empaque pues también entraría, ¿no? Otra de las preguntas que me hacen seguido es, ¿debo proporcionar alimentos a los trabajadores del campo si dicha persona vive en una población cercana al campo agrícola? Sí, la propia ley no hace distinción alguna, ¿no? Sobre trabajadores del campo de la localidad o foráneos, por lo cual pues la obligación aplicaría para ambos. El decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo también aplica para la operación agrícola en invernadero. Sí, la ley también no hace distinción alguna en la aplicación, ya sea para campo abierto o invernaderos. Eso se tiene que otorgar alimentos. ¿Debo proporcionar alimentos a los trabajadores del campo, ya sean eventuales o permanentes? Sí, de la misma manera la reforma, y no ha habido un criterio distinto o alguna norma oficial que determine alguna distinción a la misma. La reforma establece que la obligación de otorgar alimentos pues es para trabajadores del campo sin hacer distinción alguna, ¿no? ¿Qué autoridad laboral será la encargada de ver el cumplimiento de lo establecido en la reforma? Aquí van a empezar a recibir visitas por parte de la Dirección de Trabajo del Estado y de la Secretaría del Trabajo Federal para ver en una revisión, ya puede ser ordinaria, puede ser extraordinaria. Ustedes saben que las autoridades laborales pues tienen estas dos facultades, ¿no? Si es ordinaria, pues va a haber un citatorio previo para en un día posterior pues llevar a cabo la visita. Si es de manera extraordinaria, pues de manera inmediata y sin citatorio previo, pues la autoridad se va a presentar en su campo y pues tendrán que darle acceso al mismo, ¿no? Ahí a través de una revisión de condiciones generales de trabajo, pues la propia autoridad pues podrá determinar o podrá solicitarles si efectivamente están otorgando alimentos a los trabajadores del campo, ¿no?
Otra pregunta que hacían, desde la presentación del amparo indirecto, se suspendería la obligación de otorgar alimentos a los trabajadores del campo. Esto va a depender mucho del criterio del juez y ya lo estamos viendo con el primer amparo que se presentó. Para algunos jueces de distrito decidieron otorgar la suspensión provisional, esto es, no otorgues alimentos a los trabajadores del campo hasta que se resuelva el fondo del asunto, y otros dijeron no, tú tienes que cumplir desde la entrada en vigor de esta ley a otorgar alimentos a los trabajadores del campo, ¿no? Y hay que ver pues cómo se decide en el fondo del asunto de cada uno de los jugadores, pero esto digo, esto va a depender de cada juez de distrito. No hay un criterio donde determine tiene que otorgar la suspensión. Esto hay una libertad y una voluntad de cada juez de distrito para hacerlo, ¿no? Otra de las preguntas que me hacían es ¿cuántos alimentos no se deben otorgar al trabajador del campo? Porque si ustedes leen el propio artículo 283, la fracción cuarta, pues no menciona el número de alimentos a otorgar al trabajador. Algunas agrícolas me dicen, bueno, pues es que entra a laborar a las 7 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. Bueno, pues ese horario pues me incluye el tema de desayuno y comida, ¿no? Entonces hubo ahí unas discrepancias de criterios, pero lo que hice yo pues es irme a la propia ley de federal del trabajo y determinar a través de los descansos a la jornada de trabajo cuánto pudiéramos entender o cuántos alimentos se tuviera que dar. Vimos, la propia ley dice que es durante la jornada de trabajo sin darnos razón, mayor razón, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos vamos a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 63, nos dice que el trabajador se le concederá durante la jornada de trabajo, esto es, pues durante las 8 horas, un descanso de media hora por lo menos. Y el artículo 64 menciona que cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, pues el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo, situación aplicable a los trabajadores del campo. Esto, el trabajador del campo no puede salir a comer pues a algún lugar cercano, por lo tanto, pues se va a computar esta media hora para la jornada laboral, es un descanso de media hora. Si vemos el artículo 6.3, aquí vemos que se considera al trabajador descanso de media hora y el 6.4 dice que presta sus servicios durante las horas de reposo o de comida. Entonces, debemos entender que la propia Ley Federal del Trabajo menciona solo un descanso de media hora durante la jornada de trabajo para los alimentos o para el reposo del trabajador. Por lo que interpretar que el patrón del campo debería entregar 2 alimentos a los trabajadores, pues se considera incorrecto, ya que esto implicaría otorgar 2 descansos para los trabajadores, lo cual sería conceder una prestación superior al mínimo legal establecido en el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Esta es una interpretación propia de lo que menciona la Ley Federal del Trabajo. Se me hace lógico a mí que si la ley te dice que hay un descanso, un solo descanso para alimentos, pues que también sea solo un alimento, ¿no? Si ustedes quieren conceder superior a eso, bueno, es libre cada agrícola de hacerlo, ¿no? Gustavo, hay una pregunta en el chat. Bueno, le iba a ver al final, pero adelante. Ah, ok. Déjame. No, adelante, adelante, entonces continúa, perdón. Ok. Bueno, continuamos. Aquí estamos, importante. Otras reformas laborales. Con la propia reforma de enero del presente año, vinieron muchos cambios. No quiero mencionarlos porque ya han sido temas de otras pláticas. Les puedo enviar la presentación con todo gusto que hice en su momento, donde ya viene el desglose de cada una de ellas. Aquí simplemente les pongo algún resumen y también comentarles que en la AMPAC pues tenemos tenemos los formatos para que ustedes puedan cumplir con cada una de estas nuevas obligaciones. Básicamente es contar con un contrato de trabajo donde se establezca el pago de un salario, al menos el mínimo legal de 281.42 pesos o de 374.89 en caso de que sea zona libre frontera norte. Ojo con las agrícolas de Ensenada y San Quintín. Contar con un formato de recepción de contrato de trabajo por cada trabajador del campo, esa va a ser básico que ustedes lo tengan. Contar con un padrón especial de trabajadores contratados por estacionalidades. Entregar una constancia a cada persona trabajadora del campo en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados, la antigüedad acumulada ante esa fecha, así como las retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social. Proporcionar a los trabajadores foráneos y a su familia, pues transporte cómodo y seguro desde el lugar de contratación al de ejecución del contrato cuando se iniciara la relación y de regreso del mismo al terminar
el propio vínculo laboral, ¿no? Y contar con habitaciones gratuitas para el trabajo foráneo y sus familias, y dichas habitaciones pues deberán cumplir con los requisitos mínimos de construcción, seguridad e higiene, y en todos los casos, y esto es lo nuevo que viene de la propia ley, pues las habitaciones deberán contar con piso firme, agua potable, baños, regaderas, lavaderos y comedores, que aquí el cumplimiento de manera general o que las viviendas tengan de manera cercana, pues la manera de cumplir con esto, baños, regaderas, lavaderos, pues se tiene por cumplido, ¿no? No ha habido una manifestación por parte de la autoridad que diga lo contrario y que nos obligue a poner en cada habitación, pues cumplir con estos requerimientos. Hasta ahorita sí está, y ha sido un criterio sostenido por parte de la autoridad. Esperemos así continúe, ¿no? Pasamos a la iniciativa de reforma constitucional para la reducción de la jornada laboral. Esta ha causado muchísimo ruido a nivel nacional para todos los empresarios por el costo que esto implicaría. Ahorita vamos a ver el costo en específico para el patrón del campo. Esto está en discusión y al parecer así se va a quedar. Es una reforma constitucional, y de comentarles el trasfondo de esto. Comenzó a discutirse en el 2023, ya está dictaminada, ¿no?, por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pero pues aún no se ha votado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Como es una reforma constitucional, pues tiene que ser aprobado, como todos ustedes bien saben, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y por la mayoría de las legislaturas de los estados, ¿no? El proyecto básicamente plantea reconocer 2 días de descanso por 5 de trabajo, lo cual pues implicaría reducir de 48 a 40 horas el límite legal semanal, ¿no? ¿Cuál es el gran problema del dictamen? Pues que tal como está planteado, no incluye ningún esquema de transición para su implementación. Esto es de la publicación en el Diario Oficial, cuando se llegue a dar, si es que se llega a dar, pues al siguiente día ya ustedes tendrían que cumplir con ese nuevo esquema laboral, ¿no? Entonces, es complicado, habrá que ver en las discusiones que seguramente se avecinan, pues ver de qué manera esto se puede ver de manera escalonada, la implementación de la propia reforma, o si algunos sectores que van a ser más afectados, pues la reforma entre de manera posterior o hacer alguna distinción a lo mismo. Digo, hay muchas voces, hubo un foro ciudadano, hubo un parlamento abierto en relación a esto, o sea, muchas fueron las voces, tanto empresariales como laborales, pues que se manifestaron en este tema, ¿no? El Ejecutivo Federal pues pidió que se suspendieran la discusión de estos temas antes de las elecciones, pues para dar un poco de imparcialidad al tema electoral, ¿no? Como ya les comentaba, para ser aprobada, pues se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados y senadores. Moreno y sus aliados ya cuentan con mayoría calificada, que esto la mayoría calificada te permite cambiar la Constitución en cualquier momento. La tienen en ambas cámaras. Con la salida de 2 senadores del PRD y 1 del PAN, se fueron a la bancada de Morena. Bueno, pues ya cuentan ellos con la mayoría calificada de 86 senadores. Y una vez aprobada la reforma en esta instancia, pues deberá ser avalada por más de la mitad de los congresos estatales. Morena y aliados ya tienen control sobre 27 congresos estatales. Entonces, una reforma constitucional, pues la verdad no tendría ningún problema, ¿no? Y pudieran aprobarla, ¿no? Las probabilidades de ser aprobada. En septiembre, con el inicio de funciones de la nueva legislatura y tomando en consideración pues, la amplia mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, y en el tema de los congresos estatales, pues esto no tendría ningún problema en aprobarse, ¿no? Sin embargo, la presidenta en conferencia de prensa ha comentado lo siguiente: el tema de las 40 horas la vamos a seguir trabajando. Es importante que siga avanzando en la medida de lo posible, así como fue el aumento del salario mínimo, que también nos va a tocar generar el consenso con los empresarios. En la medida de lo posible se trata de seguir trabajando en consenso con las representaciones de los trabajadores y el sector empresarial, pero seguir avanzando en los derechos de los trabajadores, ¿no? Podemos ver que no es una prioridad para la que va a ser presidenta de nuestro país. Sin embargo, pues va a quedar el tema ahí en el tintero. Muy probablemente no salga en esta legislatura, pero sí le toque discutirla la próxima, que empieza en marzo del siguiente año, si mal no recuerdo. Entonces habrá que ver muy bien las discusiones. Ahorita la prioridad pues era lo del Poder Judicial,
Entonces, ahorita están enfocados en eso, resolver también las impugnaciones que hubo en contra de la reforma al Poder Judicial, y creo que les va a llevar el tema, pues en específico sobre eso y no tanto sobre el tema laboral, ¿no? Pero bueno, en caso de entrar en vigor la jornada laboral de 40 horas, pues el patrón forzosamente tendría que pagar al triple por ser día de descanso obligatorio. Recordemos que trabajar un día de descanso obligatorio se tiene que pagar al triple, y representaría pues un incremento del 28.57% a la nómina semanal. Esto es, y aquí les pongo la tablita para que ustedes vean el número, el día sábado trabajado al extra, y esto es tomando en consideración si se paga un salario mínimo, ¿no? Si pagan más, bueno, pues ahí tendrían que multiplicarlo y sacar la cuenta correspondiente, ¿no? Otro de los temas que está en discusión es la reforma para el aumento de aguinaldo, ¿no? La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ya aprobó la reforma para incrementar el pago y que este vaya de 15 a 30 días de salario, ¿no? Para ello, el dictamen plantea reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que actualmente, y como todos nosotros sabemos, pues otorga 15 días de salario, ¿no? Ahora solo falta que la reforma pues sea avalada por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para ser enviada a su discusión y votación al Pleno del Senado, y en caso de ser aprobada, pues se turnará a la Cámara de Diputados para su estudio. Como simplemente te pide una mayoría para aprobar esta reforma, pues fácilmente pudiera ser aprobada. Aparte es una ley secundaria, no es una reforma constitucional, entonces es más fácil reformar estas leyes como está constituida la Cámara. Aquí las probabilidades de ser aprobada, pues aquí podemos ver que en el Senado Morena tiene 65.63 de representación, que ahí me faltó agregarle los 3 senadores, que debe de ser ya como el 68-69%, y 72.8% en la Cámara de Diputados. Entonces, por tema político, existen las posibilidades de ser aprobada. Sin embargo, en la agenda de la presidenta electa, pues no hay prioridad pues, para llevar a cabo su aprobación. Habría que ver cómo están las discusiones legislativas y estaremos muy al tanto para verlo, ¿no? En caso de darse, pues esto representaría 2.191.82 pesos más para el patrón del campo, tomando en consideración que el jornalero trabaje 27 semanas, ¿no? Por ahí hay otra reforma que pudiera sustituir a esta de 20 días de salario, ¿no? También propuesta por Morena. No se las puse porque todavía no ha habido una discusión previa, pero está sonando muy fuerte, ¿no? Que finalmente creemos que va a ser esa de los 20 días de salario, pero bueno, esta está en el tintero, la de los 30 días, ¿no? Entonces, pudiera ser que la presión del empresariado, pues de 15 pasaría a 20 y pudiera ser aprobada en eso. En caso de que así sea, pues se lo haremos del conocimiento a la brevedad. Otra de las iniciativas de reforma es para el aumento de la prima vacacional. Se ven, la verdad, muy pocas posibilidades de que sea aprobada, ¿no? Esto fue por una diputada del PAN, impulsa una iniciativa para incrementar la prima vacacional de las y los trabajadores. Esto pasaría a una prima vacacional no menor del 25%, que eso es lo que ya tenemos, y la propuesta busca reformar el precepto para irse al doble e incrementarlo a un 50%, ¿no? La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para su dictamen. También plantea adicionar el artículo 80 bis para señalar que los patrones deberán efectuar el pago de esta prestación laboral en la fecha de inicio del periodo de vacaciones. Sin embargo, está ahí detenida en el congelador, como le dicen, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Al no ser una propuesta apoyada por todas las bancadas en la Cámara de Diputados, no se observan pues amplias posibilidades. Se las puse pues porque finalmente es una reforma pues, que en caso de ser aprobada afectaría, ¿no? el tema legal. Si esto pasa, serían 438.31 pesos más por trabajador del campo durante la temporada agrícola, tomando en consideración una semana de 27 semanas de trabajo, ¿no? Otra iniciativa de reforma para incrementar la prima de antigüedad. Incrementar la prima de antigüedad de 12 a 15 días de salario por cada año laborado y disminuir de 15 a 13 años el periodo mínimo de servicio, ¿no? La iniciativa fue presentada por un senador de Morena, Cristóbal Arias Solís, y solo modificaría los años de servicio necesarios pues, para obtener la prima de antigüedad. Realmente esto no afectaría al gremio agrícola por cómo se da el trabajo, ¿no? Como es un trabajo eventual, trabajas 6 meses, regresas a tu lugar de origen y regresas el siguiente año, pues el tema de la prima de antigüedad no nos afectaría de manera directa como sí afectaría
pues a un trabajador administrativo. Sin embargo, pues ahí está en el tintero, pues, ¿no? Al ser una propuesta de un senador de Morena y al ser una ley secundaria que solo ocupa la mayoría en las cámaras, pues fácilmente pudieran aprobarla. Sin embargo, de la misma manera que las otras, pues no hay prioridad, ¿no?, en la agenda de la nueva presidenta para llevar a cabo su aprobación. Iniciativa de reforma sobre la ampliación de permisos de paternidad. Esta es casi inminente que se va a aprobar por el avance legislativo que ya tiene, ¿no? La reforma solamente está pendiente de la aprobación en el Pleno del Senado para poder materializarse. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, en las comisiones del Senado. Entonces, simplemente esta se discutirá ante el Pleno del propio Senado, que seguramente lo van a aprobar. Y esto pasaría el permiso de paternidad de 5 a 20 días, dicho permiso. Estaremos muy al tanto para ver las discusiones legislativas cuando se presentan en el orden del día. Le daremos seguimiento y ver si efectivamente pues, se llevan a cabo. La propuesta de reforma del permiso laboral por fallecimiento o cuidado de familiares. Por unanimidad, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ya la aprobó. Al ser por unanimidad, pues difícilmente va a tener trabas en las otras instancias legislativas. Para una licencia de hasta 3 días por el fallecimiento, internamiento hospitalario por enfermedad de intervención quirúrgica del padre, madre, hijos, cónyuge, concubino o concubina. De ser aprobada, pues se reformaría el artículo 132 Federal del Trabajo. Como ya vimos, las cámaras hay plena mayoría y se puede aprobar de manera expedita, no hay ningún problema en eso. Las probabilidades de ser aprobada, pues no hay prioridad de la misma manera que las otras en ver temas laborales en la agenda de la nueva presidenta electa para llevar a cabo su aprobación, pero estaremos muy al tanto en cómo va avanzando cada una de las reformas, ¿sí? Propuesta de reforma para nuevos días de descanso obligatorio. Esta fue por parte del Congreso de la Ciudad de México. Metió esta propuesta de reforma al artículo 7.4 de la Ley Federal del Trabajo para agregar 5 nuevos días de descanso obligatorio. Metió los siguientes días, el 5 de mayo, 10 de mayo, el 15 de mayo, conmemoración del Día del Maestro, y el 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos, ¿no? Públicamente no he recibido apoyo alguno por parte de las bancadas. Sin embargo, les pongo por la afectación que esto traería, porque finalmente, si esto se aprueba, pues ustedes, en caso de que sus trabajadores laboraran en esos días, pues tendrían que pagarlos al triple, resultando en 2,814.20 pesos más por trabajador del campo de manera anual. Y esta acaba de salir, esta propuesta de reforma del artículo 123 constitucional en materia de salarios, ¿no? Esta va a ser inminente que se apruebe, ¿no? Es una fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos. Nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Esto lo aprobaron el día de ayer en la Cámara de Diputados con absoluta mayoría. No hubo oposición de ninguna bancada, entonces seguramente va a pasar rápidamente. Y actualmente está en proceso de envío ante la Cámara de Senadores. Al ser una reforma constitucional, pues tiene que ser aprobada en la Cámara de Senadores, posteriormente ante los congresos del Estado, seguramente no va a haber ningún problema, y luego va a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y se convertirá en ley, ¿no? Hay que ver que cualquier salario mínimo, el salario mínimo el de los jornaleros del campo ya es un salario mínimo profesional y va a tener un aumento no menos de lo que diga la inflación. Actualmente estamos en 4.99%, pues seguramente la CONASAMI en noviembre, que es cuando determina, noviembre-diciembre, que es cuando determina el aumento del salario mínimo, pues va a tener como regla o como obligación pues fijar un incremento superior a lo que marque la inflación en nuestro país. Esto, en cuanto se apruebe, pues se les enviará un comunicado para que ustedes estén al tanto del mismo. De aprobarse las reformas, pues ¿cuál sería el impacto, ¿no?, económico para el patrón del campo? Aquí les pongo el costo de las reformas en el 2024, ¿no? Y le agrego alimentos. Si bien yo creo que la gran mayoría de las agrícolas no los están otorgando, digo, es una obligación que ya se tiene que dar, pero yo creo que hasta la propia autoridad de la Secretaría del Trabajo pues está en espera de ver cómo se resuelven los amparos indirectos presentados en contra de la reforma. El salario, así tal cual, si le agregamos alimentos, estaría en un aumento del 16.88% para tener un costo total por trabajador del campo en una temporada de 27 semanas de 67,292. Ojo, a este monto hay que agregarle la seguridad social, ¿no? Que los contadores no me dejarán mentir,
pues es un 30 o un 40%, ¿no? Del costo de la propia nómina, ¿no? Entonces, eso hay que agregarlo a su ecuación. Como vemos, pues el salario por temporada representaría aquí 79%, alimentos un fuerte, un 14% para el patrón del campo, lo cual es fuertísimo. Entonces estaremos muy al pendiente de bueno, primero que nada, cómo se resuelven en tribunales los recursos legales y segundo, las visitas de la Secretaría de Trabajo y Dirección del Trabajo en tema de alimentos, ¿no? El otro es la propuesta de reforma del 2024. En caso de que todas las propuestas pasaran, esto incrementaría la nómina en un 52.73%, lo cual pues es fuertísimo, ¿no? ¿Qué es lo que se incluye? La prima vacacional, el aguinaldo proporcional, que pretende subirlo al doble, que como ya les comentaba, esto pudiera quedar en 20 días y es muy factible que así sea, pero bueno, todavía faltaría la discusión de la misma reforma. La nueva jornada laboral de 40 horas, que es un golpazo aquí, serían 15,196.68 por trabajador del campo. Y si se da lo de los días festivos, que se ve muy remoto, pero lo pongo ahí porque finalmente es una propuesta. Y esto elevaría a 87,933 pesos por trabajador del campo por temporada agrícola de 27 semanas. Y esto faltaría sumarle pues el tema de la propia reforma, ¿no? Y el tema de seguridad social. Aquí les pongo también la propuesta de reforma, pero ya en el 2025, pero jugando con el factor de un nuevo salario mínimo. Ahorita vamos a hablar de cuánto quedaría el salario mínimo del campo, pero se estima que sería un 11% según lo comentado por la propia presidenta electa, ¿no? Entonces el salario por temporada agrícola pasaría a 59,000 pesos y se van aumentando pues los otros rubros, ¿no? Hasta llegar a 96,895 pesos por trabajador del campo, ¿no? Esto es si todas las reformas que comentamos anteriormente se llevan a cabo y a esto súmale pues el tema de la seguridad social. Aquí les pongo una tablita. Algunos me han pedido esta tabla para darle un seguimiento puntual a todas las reformas. Esto lo voy a estar actualizando conforme haya movimientos entre Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y se los hacemos llegar. Yo creo de manera mensual estar actualizando esta tabla para que ustedes vean acá en el proceso legislativo, en la tablita, pues cómo va avanzando, ¿no? Les pongo ley vigente porque este es el tema de los alimentos. Esto ya hay que cumplir con ello, ¿no? Independientemente si la autoridad lo revisa o no. Y las demás en amarillo porque aún están en proceso, ¿no? Entonces, también al finalizar la plática, pues se les envía esta información para que ustedes la tengan y ya la puedan leer con más detenimiento, ¿no? Otro de los temas en el tintero y que recibí muchas llamadas, incluso hay pues criterios o recomendaciones por parte de algunos despachos, es la nueva definición del trabajador del campo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esta propia definición? Desgraciadamente, la Ley Federal del Trabajo tenía una definición muy clara de lo que era un trabajador del campo. Sin embargo, reforman la ley y nos la cambian completamente, ¿no? Y el artículo 279 dice lo siguiente: personas trabajadoras del campo son las personas físicas que realizan labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios o a través de la realización de diversas tareas agrícolas, hortícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, avícolas, apícolas y otras semejantes, siempre que éstas no sean sometidas a algún tipo de proceso industrial, tema del empaque, y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales. Entonces, este es un tema muy importante, porque si dice, y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales, ¿qué pasa cuando las actividades se desarrollan en ámbitos urbanos? Entonces, las labores que realicen deben ser desarrolladas en ámbitos rurales. Sin embargo, muchas empresas agrícolas no se encuentran en zonas urbanas, por lo cual los trabajadores de estas últimas no serían trabajadores del campo técnicamente hablando, sino trabajadores regulares contratados por tiempo determinado o tiempo indeterminado. De validarse el anterior criterio, los patrones del campo tendrían los siguientes cambios principales. No es un criterio que yo comparto, porque finalmente creo yo que por error en la propia definición de trabajador del campo pusieron el tema de rurales y urbanos, o sea, no, pusieron rurales y no debió salir esa palabra en la propia reforma. Creo yo que los criterios van a ser
de manera general iban a decir, bueno, pues sea tanto rural como sea urbana, bueno, pues tienes esas obligaciones. Sin embargo, pues ya hay muchos asesores de manera nacional que le están diciendo al patrón del campus, no, hombre, esa ley no aplica para ti porque tú estás en una zona urbana, ¿no? Entonces, ojo cuando hay esos criterios. Es muy temerario hacerlo de esa manera porque si posteriormente el criterio de la autoridad es que se elimine esa parte de tema rural o no le dé validez, pues ustedes ya han caído en un incumplimiento a las leyes fiscales, a las leyes laborales, van a pagar un salario inferior a lo que marca el mínimo profesional, entonces está muy temerario. Creo yo que hay que esperarnos al criterio que marca la Secretaría del Trabajo o algún criterio que nos den los tribunales, pues para definirlo. De entrada, si es rural el asunto, es todas las agrícolas que no estén en el área rural, pues el salario mínimo que les aplicaría para sus trabajadores, pues sería el general, ¿no? 248 y no el salario mínimo profesional de 281.42. Al no ser considerados trabajadores del campo por no realizar labores en ámbitos rurales, pues tampoco les aplicaría el capítulo personas trabajadoras del campo de la Ley Federal del Trabajo, con todas las obligaciones que esto conlleva, pero en específico se liberarían de la obligación de otorgar alimentos a los trabajadores, ya que no serían trabajadores del campo, serían trabajadores administrativos. De la misma manera, importante, pues no aplicaría el decreto de beneficios fiscales para patrones del campo IMSS, al ser este solo aplicable para trabajadores eventuales del campo y no a un trabajador administrativo normal. Lo primero, pues sería definir qué se entiende por una población urbana de una rural, y un criterio lo podemos encontrar en la página web oficial del INEGI, ¿no? En la cual distingue una población rural de una urbana, tomando en consideración pues el número de habitantes que residen en las mismas, ¿no? Si nos vamos por número de habitantes, pues es evidente, ¿no? El número de habitantes de una localidad determina si es rural o urbana. De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2.500 personas. Técnicamente, si su agrícola está en una zona donde viven más de 2.500 personas, pues ya no entrarían en contratar trabajadores del campo, ¿no? Pero como les digo, es muy temerario todavía inaplicar la ley, porque esto solamente es un criterio que viene sonando a nivel nacional, se los quise exponer, porque ya hay asesores que les dicen pues que ustedes no entran en esa reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Habrá que esperar pues con las consultas oficiales que se hagan en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incluso ante el propio INEGI podemos hacerlas, y también los criterios en los tribunales van a definir este tema, o nos van a dar un poquito de claridad, ¿no? Otro tema es la publicación por parte de la Secretaría del Trabajo de la NOM 038 sobre trabajo de menores en el campo, ¿no? El 15 de agosto se publica la norma oficial, la cual pues, ya llevamos un año esperándola, la cual el objetivo principal de la norma era, y que no lo llevó a cabo, era delimitar las labores de menor riesgo en la agricultura que no representen pues, un riesgo inminente para los trabajadores menores de edad. Esto es todo lo que tenía que hacer la propia norma oficial. La realidad, pues, es que no escuchó a todos los actores, a todas las personas que presentaron comentarios en relación, pues, a este tema, ¿no? La norma oficial dice que aplica a todos los centros de trabajo donde contraten menores de más de 16 años cumplidos y menos de 18 años que desarrollen labores, tareas o trabajos en actividades agrícolas. Y resume que las labores menos peligrosas en actividades agrícolas son las de tipo administrativo, simplemente replica lo que ya venía dando en el proyecto, en la que se excluye la operación de cualquier tipo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas, manejo de maquinaria y vehículos pesados, ¿no? El patrón deberá demostrar a la autoridad laboral que las actividades administrativas que en su caso llevan a cabo los menores, pues están ajenas al contacto con agentes climatológicos de riesgo, lo cual pues deja de fuera completamente el tema de trabajar a cielo abierto en un invernadero, con químicos, consecuencia del uso de sustancias químicas peligrosas, como por ejemplo plaguicidas o fertilizantes, por mencionar algunos, físicos y biológicos de riesgo, así como los factores de riesgo ergonómico y psicosociales, ¿no? Pues básicamente ahí nos deja fuera cualquier tema de que el menor del campo pueda trabajar directamente en la operación agrícola, tanto a cielo abierto como en un ambiente protegido.
En todo caso, las actividades administrativas que realicen los menores y que en su caso laboren como apoyo en las agrícolas garantizarán plenamente la salud, seguridad y moralidad, y está pidiendo que no descuiden las actividades escolares y que tengan un certificado médico en caso de que opten por contar con esta plantilla laboral. La presente norma oficial mexicana no entra en vigor de manera inmediata, entra en vigor 180 días posteriores a su publicación, lo cual se resume al 11 de febrero del 2025, cuando ya el patrón del campo pudiera tener la posibilidad de contratar menores en la operación agrícola, ¿no? ¿Es adecuada la clasificación de labores menos peligrosas que da a conocerla? No, por supuesto que no. Lamentablemente, la Secretaría del Trabajo no hizo una labor exhaustiva para emitir la NOM 038 que oriente de alguna manera o que defina cuáles son esas actividades peligrosas, pues para evitarlas y poner a trabajar al menor del campo en las labores menos peligrosas y bueno, pues poder darle trabajo pues a un sector complicado. Como ya todos sabemos, esto ya es un tema social, muchos ya vienen casados, muchos ya tienen hijos. Es la oportunidad para ellos de tener un trabajo honesto y no desviar su camino pues en todos los problemas que tiene nuestro país, ¿no? Y que ya todos conocemos. De una interpretación que hacemos a la norma oficial, pues se pudiera entender que básicamente los menores podrán trabajar en oficinas en labores administrativas, que eso ya lo sabíamos, y se considera, pudiera existir la posibilidad a labores en empaque, ¿no? Pero donde el menor no tenga actividad directa en el proceso físico de empacar, como pueden ser armador de cajas de cartón, supervisor de calidad, área de aduanas en el acceso al empaque, supervisor de inocuidad de empaque, los famosos inspectores, auxiliar administrativo de operaciones de empaque, apuntadores de personal de ingreso al empaque, labores de intendencia, sin duda esto se puede recurrir, y labores de etiquetado de cajas, así como cualquier actividad de oficina administrativa, ¿no? Esto es un desglose de algunas actividades, por eso les pongo una bola de cristal, porque realmente pues no tenemos una normativa directa o un lineamiento que nos diga que efectivamente pues esas son las actividades donde el menor pueda laborar, ¿no? Otro de los temas y que ha causado mucho ruido, más por el sensacionalismo de la prensa, pues son la reforma a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, donde decía que las jornadas de trabajo excesivas pues serían reconocidas como explotación laboral con la pena privativa de la libertad al ser un delito que esta conlleva, ¿no? Entonces vamos a ver los supuestos. Los puntos a considerar ante esta ley de explotación laboral. Esto se publica el pasado 8 de junio y entra en vigor dicha reforma y dice que las jornadas de trabajo que excedan de manera permanente los límites establecidos en la Ley Federal del Trabajo, pues serán consideradas como explotación laboral y podrán ser sancionadas con pena de prisión o multas. La ley no dice que esto es algo grave y cualquier penalista lo ve. La ley no dice a quién se va a sancionar, si es al de recursos humanos que pidió las horas extras, al administrativo, al representante legal, al dueño de la empresa. O sea, realmente hay una ambigüedad, perdón, muy fuerte dentro de la propia ley, pero bueno, ese es un tema penal y una deficiencia de la propia ley. El propio artículo 21 dice que será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa quien explote laboralmente a uno o más personas. Y en su inciso 4 podemos ver que la explotación laboral es cuando jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley, ¿no? Entonces vamos a ver qué son las jornadas por encima de lo estipulado por la ley. La propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 66, en materia de jornada laboral, pues establece que la duración máxima de estas serán 8 horas. Sin embargo, esta puede prolongarse por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana, y que estas horas extraordinarias pues se paguen con un 100% más del salario que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Estas son las horas extraordinarias normales, ¿no? Muy, muy importante esto porque habrá personas o escucharán en redes o en prensa que dice que las horas extraordinarias están prohibidas y al momento de que tú ya labores una hora extraordinaria ya caes en el delito de explotación laboral, lo cual es incorrecto y ahorita les voy a decir por qué. La ley establece la Ley Federal de Trabajo establece la posibilidad de que la jornada de trabajo se prolongue por circunstancias extraordinarias, pero ojo, no de manera continua, no de manera permanente, sin exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana, 9 horas. Y estas a su vez pues deben ser pagadas con un 100%, ¿no?
Aunque con esta reforma las empresas deberán vigilar que las jornadas de trabajo de sus empleados no sobrepasen de manera continua y permanente los límites contenidos en la Ley Federal del Trabajo, las consideraciones del dictamen de reforma, que es donde nos tenemos que ir para ver el espíritu de la ley o qué nos quería decir el legislador, son claras al establecer que las adiciones al artículo 21 de la ley buscan proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas de trata, que en su mayoría son grupos en estado de vulnerabilidad. En consecuencia, si una persona voluntariamente opta por trabajar en un horario o jornada mayor al habitual, pues tendrá derecho a una remuneración por el excedente y no se actualizará el famoso delito de explotación laboral, a menos que se trate de un acto que atente contra las disposiciones laborales anteriormente transcritas. Y aquí vamos al espíritu de la ley o el espíritu de la reforma. Lo anterior encuentra fundamento en el análisis del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos en el Senado. El Senado, para ver esta ley, determinó lo siguiente, y esto se cita textualmente, ¿no? Estas comisiones dictaminadoras estiman que, no obstante la inclusión de un nuevo supuesto de explotación laboral, la adición de la fracción cuarta al artículo 21, que es la explotación, debe interpretarse de conformidad con la legislación laboral vigente, esto es, la cual permite que una persona pueda trabajar horas extras y percibir una remuneración a cambio. Por tanto, si voluntariamente opta por trabajar en un horario jornada mayor a la habitual, tendrá derecho a una remuneración por el excedente, ¿no? Entonces, muy importante, sí puede elaborar horas extraordinarias siempre y cuando no pasen de las 3 horas diarias ni más de 9 horas a la semana, ese sería el tope para las horas extraordinarias, pero tendrán el patrón del campo forzosamente o como recomendación, pues cumplir con estos 3 supuestos. La jornada está por encima, bueno, dice, consideramos que el delito de explotación laboral se materializa cuando la jornada está por encima de los máximos legales ordinarios de manera continua y permanente. Si ustedes de manera continua, de manera permanente, hacen trabajar horas extras al trabajador del campo, ahí se configuraría el delito de explotación laboral, sean horas que se paguen al doble o al triple, ¿no? Los trabajadores laboran tiempo extraordinario contra su voluntad o sin haber dado su consentimiento, y además de tener una jornada excesiva, pues esta no es pagada, ¿no? Por parte del patrón. Si se dan esos 3 supuestos, pues sí caerían en explotación laboral, pero es muy, muy importante romper con alguno de estos, romper con todos, ¿no? Pero el delito de explotación laboral se da cuando se cumplen esos 3 supuestos. Va a ser muy, muy importante que el patrón del campo establezca controles de nómina, en donde en caso de que el trabajador del campo labore tiempo extraordinario, pues este sea pagado conforme a la Ley Federal del Trabajo y que en ningún caso este exceda de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. En ningún caso. Ojo, habrá otros asesores laborales que les pueden decir que no hay problema si esto excede mientras ustedes tengan la voluntad del propio trabajador. Mi recomendación es que solamente pueden trabajar 3 horas diarias y no más de 9 horas a la semana, ¿no? Aunado a lo anterior, esto va a ser muy, muy importante, contar con documentos en donde el trabajador del campo voluntariamente acepte elaborar horas extraordinarias, ¿no? Así como un documento en donde el trabajador confirme el pago de las mismas horas extraordinarias por parte del patrón del campo. Ahorita vamos a ver los formatitos. Aquí les puse los formatos en un comunicado que dimos hará como dos o 3 semanas de parte del AMPAC sobre este tema. Envié un análisis hecho por un servidor y los 2 formatos que van a tener que aplicar dentro de la empresa agrícola para no caer en este famoso delito de explotación laboral, ¿no? El formato es muy sencillo, básicamente expresa el trabajador que es entera conformidad y libre voluntad en elaborar horas extras, y viene el nombre de la empresa para que ustedes llenen sus datos, y aquí vienen los artículos para que la autoridad laboral al momento de revisarlos vea que efectivamente como patrón del campo ustedes citaron la Ley Federal del Trabajo y a qué tenía derecho el trabajador, ¿no? Le van a poner nombre y huella digital de cada uno de los trabajadores para cumplir con eso. Y otro es el que no se le adeuda horas extras, porque ustedes finalmente van a tener que demostrar que se pagaron esas horas extraordinarias y que no se le debe nada al trabajador. Bueno, pues tengan algún documento administrativo donde el trabajador reconozca pues, que efectivamente no se le debe o no se le adeuda cantidad alguna por hora extraordinaria. Con esto les va a servir bueno, va a tener 3 vertientes. Una, el que no se considere un delito de explotación laboral. 2, te va a servir como defensa ante un tribunal laboral. Y 3, en caso de alguna revisión ordinaria o extraordinaria por parte de alguna autoridad laboral, pues ustedes van a cumplir también con esta normativa, ¿no?
De los últimos temas, salario mínimo en México, a cuánto se espera que aumente en el 2025? Sin duda alguna, el salario mínimo seguirá subiendo. Es probable que los incrementos sean de 2 dígitos al salario mínimo, permanezcan en los siguientes años. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha manifestado en diversas ocasiones, pues, el interés, ¿no?, de conservar la política de recuperación salarial, ¿no? Aunque aún no se han planteado cifras para el siguiente año, recordemos que la CONASAMI en el mes de noviembre y diciembre es cuando se hace la discusión es una discusión tripartita. Ahí se ven los números que se van a aumentar. Sin embargo, durante la presentación del documento de la presidenta electa, 100 pasos para la transformación, pues ahí podemos descifrar más o menos cuánto es la meta sexenal que ella tiene, ¿no? De la lectura al propio documento, pues se requiere, así lo dice la presidenta electa, un alza anual del 11% en los próximos 6 años, ¿no? Si lo traducimos a números, pues el salario mínimo para el trabajador del campo, y como bola de cristal, pues quedaría en 312.37 pesos, y para, si es trabajador del campo de zona libre frontera norte, pues quedaría en 416.12 pesos, ¿no? Y ahí les pongo el incremento, que es una expectativa realmente. Esto puede ser 10%, puede ser 9%. Como ya vimos, el salario mínimo va a estar aumentando conforme a la inflación, y pues al menos va a ser 5%, ¿no? Eso es forzoso, y de ahí puede ser a 10, probablemente queden 10, probablemente queden 11, como lo marca en su presentación del libro. Todavía estamos a la espera. En noviembre empiezan las discusiones en la CONASAMI. La vez pasada, el 1 de diciembre, se definió. Esperemos que se repita ese criterio, ¿no? Como último, ¿cuáles son las recomendaciones para el patrón del campo? De platicar con muchos colegas, abogados, incluso juzgadores, me dicen que el tema pues ya viene de cumplimiento para el patrón y para cualquier empresario, ¿no? La implementación, esto va a ser básico, la implementación de herramientas y controles para el debido cumplimiento de las obligaciones, tanto laborales, fiscales y de seguridad social de la empresa, van a jugar un papel fundamental para el patrón del campo y para cualquier empresario realmente. Toda vez que un debido cumplimiento a la normatividad aplicable, pues evitará la imposición de multas o créditos fiscales que, ante un panorama de jueces, pues que no sean imparciales y sin los conocimientos necesarios de técnica jurídica, pues difícilmente ante un litigio en tribunales, pues se podría obtener una sentencia favorable a los intereses del patrón del campo, ¿no? El famoso compliance de todos los temas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque antes, y es una costumbre de los abogados o los que nos dedicamos a esto, es que podías ofrecerle, aparte del cumplimiento laboral, aparte del cumplimiento fiscal, pues que el patrón te decía, ¿sabes qué? Y si lo perdemos y si hay alguna multa, no te preocupes, lo ganamos en tribunales. Eso era el dicho de los abogados. El problema es que a partir del 1 de septiembre del 2025, pues ya esa máxima de lo ganamos en tribunales, pues ya va a estar en entredicho, porque probablemente no nos van a dar la razón con los criterios que venimos manejando. Habrá que ver cómo son esos tribunales, pero de entrada, si no llegan los jueces más calificados, sino los jueces más populares, pues difícilmente vamos a obtener sentencias favorables a los patrones, ¿no? Más en materia fiscal, que va a ser la más golpeada, creo yo, ¿no? Como parte del AMPAC, pues ya todos ustedes saben, hay una evaluación voluntaria laboral y de seguridad social, es sin costo alguno, solo hay que registrarse. Con todo gusto, ustedes nos mandan un correo, iniciamos la evaluación para ver con qué documentos laborales cuentan. Si hay alguna deficiencia, pues con todo gusto la resarcimos, enviamos los documentos correspondientes para que ustedes cumplan lo más posible ante una visita, ya sea de la Secretaría del Trabajo Federal o ante una visita de la Dirección de Trabajo del Estado, ¿no? Entonces, muy importante el compliance, ¿no? Para cualquier área de su empresa, ¿no? Tiempo de preguntas. Vamos a ver, aquí hay una mano levantada. Puede ser de manera directa, de manera verbal, o si hay preguntas si me ayudas ahí, Francisco. Adelante, Jennifer. Aquí tengo, licenciada Jennifer, tengo una mano levantada. Jennifer Cázares, tiene silenciado ahí el micrófono. Ajá, sí, ahorita ya le tengo. Sí, si quieres ponme que salga yo, o como tú gustes, Francisco.
Sí, tengo a Jennifer Cáceres, Nicolás Gazzionis, ya está el micrófono abierto. Adelante, adelante, don Nicolás. No, no sé. No se escucha. O si hay preguntas en el... Sí, aquí hay una pregunta en el chat. Claro, a ver. La primera de Berta Díaz dice, Ajá. ¿se podría hacer un acuerdo con los trabajadores mediante el sindicato para darles para vales de despensa y que ellos compren sus alimentos? ¿Vales de despensa? Pues no, es otorgar alimentos, ¿no? Aquí habría que ver el tema de algún criterio que tenga la autoridad, pero el objeto de la ley o el espíritu de la ley es que alimentes al trabajador durante la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, difícilmente el dar vales de despensa para que ellos pues compren posteriormente en algún súper, en algún abarrote, creo que no es el espíritu de la ley, sino que tú como patrón del campo proporciones esos alimentos de manera directa durante la jornada, ¿no? Entonces, sí, dudo mucho que se otorgue eso. Okay, gracias. Parece que alguien ya pudo abrir su micrófono. Claro. Adelante. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Ok, la pregunta es en relación al tiempo extra. Se menciona en la ley que no sea de manera permanente las horas extras, pero ¿cómo podríamos interpretar el término permanente, ya que en las agrícolas es muy común que se vienen los picos de producción y entonces pueden ser 1, 2, 3 semanas que pudiéramos estar generando tiempos extras? ¿Cómo interpretaríamos el término permanente? Sí, el tema permanente es que no el trabajador, por ejemplo, aquí en Sinaloa, que empiezan a laborar en octubre y terminan en abril del próximo año, pues permanente es que desde que el trabajador llegó está trabajando de horas extras, ¿no? Pues eso es permanente y eso es continuo, ¿no? Eso es ilegal, ¿no? Pero si por el pico de producción en las labores de empaque, que es donde más se requiere este tiempo, tú lo haces laborar de manera 3, 4 semanas, pues ahí romperías con eso, ¿no? Ahí no es de manera permanente ni continua, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ok, gracias. No sé qué otra pregunta. Jennifer, ¿puedes hacer la pregunta o Sí. continuamos leyendo las preguntas del chat? ¿Estás por ahí? ¿No? Ok. Bueno, el siguiente comentario es de Alex Ramírez. Dice, muchas gracias por la excelente presentación y la información también sintetizada. Mi pregunta va relacionada con las nuevas regulaciones en materia de prestaciones para los trabajadores del campo. Ejemplo, la obligación de proveer alimentación e hidratación sin costo y las nuevas regulaciones en cuanto a las jornadas máximas. Para evitar las multas por incumplimiento en este tipo de rubros, ¿cree que sería relevante la utilización de herramientas digitales para ayudar a garantizar el cumplimiento y evitar las sanciones legales? Por ejemplo, la utilización de sistemas digitales que ayudan a llevar el registro de las horas trabajadas, así como el número de descansos y periodos de comida tomados, de forma que en una auditoría o demanda se pueda contar con evidencia con validez legal y que compruebe que el empleador ha cumplido. Muchas gracias de antemano. Claro. Tema de herramienta digital, mucho ojo porque en tema laboral para probar, como el patrón del campo fácilmente pudiera manipular el tema de la huella de entrada, por ejemplo, como es muy fácil manipularlo y desaparecer los registros del trabajador y esto jugaría pues evidentemente en contra del trabajador en un juicio laboral, pues no le dan mucha validez, ¿no? La realidad es que los tribunales siempre han optado por el tema documental, de que juega un papel fundamental para probar que la voluntad del trabajador, ya sea con huella digital o que te firmó el documento donde él reconoce, pues que efectivamente le estás, jornada máxima, por ejemplo, pues por ejemplo, jornada máxima tienes que tener los documentos donde él voluntariamente manifiesta que está de acuerdo, ¿no? Porque si tú lo utilizas las herramientas legales donde a lo mejor mandaste o contestaste algún Google Forms de que estás de acuerdo
en trabajar voluntariamente, pues es muy debatible que efectivamente fue el trabajador el que dio su voluntad, ¿no? Entonces, desgraciadamente, sí tenemos que seguir laborando pues con papel, ¿no? Papel y huella o firma autógrafa para probar la voluntad del trabajador, ¿no? Sin duda es muy beneficioso y nos quita mucha chamba administrativa el utilizar el tema de las herramientas digitales, pero todavía no se ha homologado la ley para que esto sea probatorio en un tribunal, ¿no? Tengo otro que dice, cuando empieza la relación laboral, al tomar el camión del transportista o al llegar al lugar de trabajo y reportarse con RH, ¿no? No, pues la relación laboral llega, va a depender. Si tú firmas un contrato desde el momento en que contratas a la persona en el lugar de origen, pues desde ese momento nacen las obligaciones de traerlo al campo. Si a ti te llega una persona ofreciéndote una plantilla laboral para que tú los contrates, bueno, pues al momento de entrada, cuando nace el vínculo laboral, pues cuando esas personas firman el contrato de trabajo, pero ya en tu agrícola, ¿no? Ojo con eso. ¿El formato de horas extras se firma junto con el contrato o se debe firmar cada periodo de pago? No, pues el formato de horas extras no lo puedes firmar junto con el contrato, ¿no? Esto se debe firmar, primero que nada, si el trabajador laboró horas extras, bueno, pues tener esa aprobación o ese consentimiento voluntario de que te trabajó horas extras. Lo ideal es que lo tengas de manera mensual, ¿no? Si lo tienes antes, pues qué mejor, ¿no? Pero de manera mensual, pues sí tener la aprobación del trabajador para laborar horas extras y también tener el documento de que no le adeudas el pago de horario extraordinario. Eso tenerlo ideal, puede ser una vez al mes o de perdida 2 veces durante la temporada agrícola. ¿La evaluación que comentan para socios tiene algún costo? No, si eres socio AMPAC es totalmente gratuito, ¿no? ¿Qué pasa, Yair Méndez? ¿Qué pasa si rebasamos las 9 horas extras? Si tú te acuerdas, en la Ley Federal del Trabajo, dice que hay una sanción para el patrón que excede las 9 horas extras, sin embargo, nunca se ha aplicado, nunca ha habido esa adecuación de la sanción. Pero en este caso, como ya entraría el tema de la explotación laboral, pues ya se te pudiera cuadrar ese delito de explotación laboral. Ya caerías pues en el supuesto de explotación laboral y sí tendrías algún problema, ¿no? Por eso digo que no se puede rebasar el tema de las 9 horas extras, aparte que en el espíritu de la ley, en el dictamen de las comisiones del Senado, pues mostraba que solamente son permisibles las 9 horas semanales, ¿no? Patricia Fabiola Ramírez, ¿cómo le hacen en los empaques? El personal normalmente viene a trabajar horas extras para ganar más durante cierto tiempo. Mientras sea durante cierto tiempo y mientras los picos de temporada, pues está totalmente permitido. Lo que no permite la ley es que del momento en que contratas al trabajador, que sea en octubre hasta el final de abril, pues con todas esas temporadas trabajes horas extras de manera continua y fija, pues. Pero evidentemente las horas extraordinarias responden a una situación extraordinaria dentro de la empresa, que es el pico de la producción en el empaque, ¿no? Yair Méndez, con los formatos que sugiere que del empaque es suficiente, no es necesario que en ellos se indique semana con semana el número de horas extras que elaboraron. Ustedes le pueden agregar al formato lo que ustedes gusten. El formato tiene como finalidad dos cosas, ¿no? Una, porque el trabajador reconozca que efectivamente y que él está dispuesto a laborar horario extraordinario. Ya en la nómina, pues se va a ver reflejado cuántas horas trabajó, que también eso va a ser tu prueba. Vas a las nóminas, cómo están pagados, tus formatos donde el trabajador efectivamente quiere trabajar voluntariamente y también un documento donde no se le deben horas extras firmado por el trabajador, ¿no? Entonces, lo puedes poner, sí, no es necesario, ¿no? ¿Quién tiene competencia en las agrícolas? ¿Inspección federal o local del estado? Ambas. La inspección federal va a ser para cuestiones de seguridad, higiene y capacitación y adiestramiento. Y recordemos que condiciones generales de trabajo lo ve la dirección del trabajo del estado que corresponda. Mucho ojo, muchas veces llega la dirección del trabajo del estado a querer revisar materia federal. Ustedes van a llegar y va a llegar la dirección del trabajo y les va a decir que viene a una revisión de seguridad e higiene, ¿no?
Esto es incorrecto. La única manera en la que una autoridad laboral local, como es la Dirección del Trabajo, lleve a cabo acciones federales es si existe un oficio de auxilio por parte de la Secretaría del Trabajo Federal a la Dirección del Trabajo, ¿no? Rara vez sucede que tengan este oficio, pero en caso de que lleguen con ustedes, pues solicitarle a la Dirección del Trabajo ese oficio de auxilio. Si no lo tienen, es una inspección ilegal y no se debe llevar a cabo, ¿no? Vámonos para arriba. ¿Qué pasa si el trabajador no? ¿Qué pasa si el trabajador labora en 2 razones sociales en el mismo lugar de trabajo el mismo día? ¿Pero qué pasa en relación a qué? Perdón, es asistente anónimo, dice. Si me puede, digo, especificar su pregunta en relación a prestaciones laborales, seguridad social, ahí sí no le entiendo. El formato de horas extras se firma junto con el contrato, se firma cada periodo de pago, como ya hablamos, cada periodo de pago de manera mensual es la idea, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador labora en 2 razones sociales en el mismo lugar de trabajo el mismo día y superan el número de horas permitidas según la ley? Ya andamos de legalistas, ¿no? No es recomendable que hagan ese tipo de prácticas, ¿no? Técnicamente, me imagino que las 2 razones sociales están controladas por la misma persona, ¿no? Pues si no, no trabajara. En caso de lo contrario, bueno, pues la ley te dice que con un patrón, ¿no? Pudieras trabajar 8 horas y con otro patrón trabajar otras 8 horas. Pero ojo, si las 2 empresas están controladas por la misma persona, pues ya caerías en otros temas, ¿no? Joaquín Urizabel, ¿van a enviar el material? Claro, Joaquín, con todo gusto lo enviamos. Patricia Fabiola Ramírez Corbera, ¿alguna estrategia? Pues el tema de lo último, licenciada Patricia, el hablar del compliance, tanto laboral, tanto fiscal como de seguridad social va a ser relevante, ¿no? Porque el tema ya de irnos a los tribunales a ver qué dicen los criterios, pues creo que ya va a estar fuera de todo recurso, sino que hay que tener un checklist de obligaciones y cumplir en la medida de lo posible con todo. Aquí en la AMPAC, pues como les comentaba, tenemos ese checklist de obligaciones laborales y de seguridad social, que puede ser una herramienta que les va a ayudar en esto. Muchas gracias por la presentación. Entonces, con respecto a horas extras, las horas después de las 9 horas, aunque se tienen formatos firmados de autorización y conformidad de elaborarlas, en automático entraríamos a explotación laboral. Según mi opinión, sí. Y por el espíritu de la ley, también así lo marca. Pedro Muñoz Blanco, en relación al número de horas extras trabajadas, si fuese necesario trabajar más de 9 horas a la semana, ¿nos puede servir de amparo el que el trabajador firme un convenio donde él está de acuerdo en trabajar más de 9 horas extras? Cualquier convenio te pudiera servir en materia penal, pero cualquier convenio laboral que tú firmes en donde el trabajador renuncia a sus derechos, pues es ilegal, ¿no? Se tiene como no puesto, ¿no? Es muy temerario entrar a esa zona donde ya el trabajador te está laborando más de 9 horas. Lo recomendable, pues, es poner a otra persona a laborar. ¿Por qué? Porque esto se puede dar te puede el mismo trabajador poner una denuncia de que está laborando horas, cualquier trabajador, ¿no? Te puede poner una denuncia de que están trabajando horas extras en esa autoridad, ante una autoridad fiscal judicial, ¿no? Fiscalía. Puede caer una revisión por parte de la Dirección del Trabajo del Estado o Secretaría del Trabajo Federal, entrevista a los trabajadores y si el trabajador le dice, no, pues es que yo laboro 18 horas extras, entonces va a caer en incumplimiento. Lo que va a hacer la autoridad del laboral es dar vista a la Fiscalía General, pues para que tomen las acciones pertinentes y las investigaciones. Entonces, no es nada recomendable que laboren más de esas 9 horas, ¿no? a la semana, 9 horas extra a la semana, ¿no? ¿El recibo de nómina timbrado cumple como prueba o debe ser firmado? Yo recomiendo que sea firmado. Sin embargo, si tú presentas el recibo de nómina timbrado, como ya es una obligación que tienes que enviarlo al correo electrónico de cada trabajador, pues es totalmente cumple como prueba. Si viene firmado, pues todavía tienes la certidumbre de que el trabajador recibió ese dinero y que conoce cuál fue el desglose de las deducciones que hiciste en el mismo documento, ¿no? Berta Díaz. Entonces, ¿no es cierto que después de las 9 horas extras, si les pagas triples, si estás bien para la Ley Federal del Trabajo? No, nunca has estado bien para la Ley Federal del Trabajo. Si tú te fijas en la redacción de las horas extras, dice que evidentemente tienes que pagarlas, pero que va aparejada la sanción correspondiente, ¿no? Entonces, la misma Ley Federal del Trabajo ya te sancionaba, ¿no?
hacer laborar más de 9 horas extras a la semana al trabajador. Sin embargo, ahora se agrega pues el delito de explotación laboral. Las horas extras pueden ser días seguidos, es decir, el lunes hacer 3, martes 3 y miércoles. Sí, claro, sin duda. Sí, sí. O puede ser un día, 2 en otro, 3. Nomás no puedes superar las 9 horas semanales, ¿no? Ojo con eso. ¿Dónde puedo bajar los formatos, Ian? Si tú me envías un correo, Ian, te lo enviamos seguramente para registrarte, pues ahí tenemos tu correo, te lo podemos enviar, pero si me lo envías vía WhatsApp o algo, aquí lo podemos ver. También, si tú solicitas como socio AMPAC el código de acceso a la página, a la página web, pues ahí vienen las pláticas, ahí vienen para registrarte de evaluación voluntaria, formatos, todo, ¿no? Es bastante práctica la página de internet. Buen día, lo permitido son 48 más 9, ¿es correcto? Cristian Marisol Caso Sandoval, el enunciado de la ley donde indica que después de las 9 horas se debe pagar triple ya quedó derogado, asumiendo que ahora se considera... No se derogó, simplemente a través de otra ley. Recordemos que la explotación general se fijó en otra ley, ahí le agregas pues esa sanción al patrón del campo, ¿no? Nicolás Gazzionis, ¿el descanso trabajado no acumularía como horas extras? No, el descanso, acuérdate que son 8 horas y como mínimo le tienes que dar 30 minutos al trabajador para que descanse, ¿no? Horas extras, pues serían horas efectivamente laboradas, ¿no? Ian Ayala, muchas gracias, no, gracias a ti. Y aquí viene el correo, que ahorita tomamos nota, Ian, para hacerte llegar los formatos correspondientes. Si me pones la agrícola nomás, con todo gusto. Jennifer levantó la mano, ya puede hablar, ¿verdad? Ya tienes permitido hablar, Jennifer, si quitas el silencio de tu micrófono, con todo gusto vemos la... Bueno, pues no. Pues serían todas las preguntas. Ya no, digo, si no hubiera más preguntas, de cualquier manera, pues se envía la información a sus correos registrados, y cualquier duda, pues la podemos ver ya sea vía Zoom, alguna llamada, algún correo electrónico, pues estamos para servirles, ¿no? Nicolás Gazzionis, a ver, adelante, don Nicolás, lo escuchamos. Cuando hablaba del descanso trabajado me refería al día de descanso como el domingo o un festivo. ¿Acumularía con horas extras? Sí, si el día domingo, normalmente es el día domingo, laboran ese día, bueno, pues van a tener que pagar al triple, ¿no? Vas a pagar el día domingo supongamos que son 281.42, lo que marca el salario mínimo general del campo, y vas a tener que pagar un doble salario, que son 500 y fracción, ahí lo puse en una de las láminas. Se sumarían esas dos cantidades y es lo que tendrías que pagar por día de descanso obligatorio elaborado, ¿no? Por trabajador del campo, ¿no? Ahora, si te trabajan horas extras, pues ya sería... Tu pregunta, don Nicolás, va en el sentido de que el día de descanso obligatorio también te trabajen horas extras. No, me refiero a que en un escenario donde trabajaron lunes, miércoles y viernes 3 horas, ahí ya están 9 horas. Sí. Y en esa misma semana trabajan su día de descanso. ¿Estamos quedando en la figura de explotación o no? Ajá. No, para nada. Ahí lo tendrías que pagar al triple, pues, el propio día de descanso, ¿no? Ok, gracias. Bueno, si no hubiera más preguntas, pues ahí están las recomendaciones, vimos lo del Poder Judicial, las repercusiones, lo que se viene. Esperemos que sea más optimista el tema de las elecciones, de cómo van a impartir justicia en este país, pero pues se ve complicado, ¿no? Como viene ya no reforma, como viene el propio cambio constitucional, ¿no? Pues cualquier duda, quedamos a sus órdenes, todo el equipo AMPAC, ¿no? Para resolverlas a la brevedad, y les agradezco mucho su asistencia, ¿no? No sé, Karina, si quisieras dar alguna despedida, algún comentario o algo. No, ya nada, muchísimas gracias.
Gracias, Gustavo. Excelente ponencia. Nos fuimos ya casi a 2 horas, pero creo que los participantes estuvieron complacidos con la ponencia. Se respondieron todas las dudas que estaban en el chat y, como bien mencionas, para aquellas personas que soliciten algún documento extra, la presentación, etcétera, le vamos a dar seguimiento. Gracias a todos por participar y sigan pendientes de los próximos AMPAC online. Hasta pronto. Excelente día a todos, ¿eh? Estén muy bien.